Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar la reunión de hoy y presentar nuevamente al flamante ganador del premio SEIO de BBVA, al mejor publicación científica de estadística, su libro famoso, que puede consultar online. Don Virgilio, por favor, muchas gracias, muchas gracias por venir aquí, todo facilidades y encantado de venir a todos. Gracias. Bueno, pues nada, gracias por la invitación y nada, y bueno, entonces cuando me invitasteis para dar la charla no tenía muy claro de qué hablar y como no tenía mucho tiempo dije pues voy a hablar de mi libro, que es lo que más conozco. Y bueno, el libro es sobre el método INLA para hacer inferencia bayesiana y bueno, a ver, vale. Entonces voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el aprendizaje bayesiano, que me imagino que muchos lo conoceréis, pero bueno, como esto se va a quedar grabado para la posteridad, pues sí, en algún momento se queman todas las bibliotecas y hay que empezar de cero, ahí queda, ¿vale? Y luego, bueno, voy a hablar un poco de los métodos computacionales que se usan, voy a decir alguna cosita de INLA, tampoco demasiado, digamos un poco qué aporta INLA y en qué se diferencia de otros métodos de estimación bayesianos que existen, y luego pondré un ejemplo que fue de la estimación del exceso de funciones en 2020, que hicimos que publicamos creo que fue el año pasado. Y bueno, y entonces utilizamos INLA y yo creo que es un ejemplo bastante interesante, y puestos a poner uno, pues decidí poner ese. ¿De acuerdo? Bueno, el libro lo tenéis ahí, que esencialmente es pues, donde se describe algunas cosas de inferencia bayesiana con INLA, pues hay un montón de artículos y tal, pero el libro es uno de los pocos que hay ahora mismo escritos y recoge, pues eso, cómo ajustar muchísimos tipos de modelos con INLA. Y bueno, como decía Carlos, pues el año pasado me dieron el premio SEIO Fundación BBVA a la mejor contribución en ciencia de datos y Big Data, que yo siempre las cosas que soy muy pejiguero con eso porque, yo creo que se usa demasiado todo el tema de Big Data para cualquier cosa y cuando hablamos de ciencia de datos muchas veces hablamos de estadística, pero bueno, que está bien que te den un premio, ¿no? Y luego, bueno, he puesto ahí algunos QRs por si queréis alguna referencia. El QR este debería apuntar a la versión, digamos, electrónica del libro, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo que utilizamos en un curso de verano sobre inferencia bayesiana en Valencia, que es un ejemplo muy sencillo y era, pues, cuántas veces aparece la letra U en una página de Juego de Tronos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar, como era un curso internacional, utilizamos la edición en inglés y esencialmente lo que hicimos fue coger algunas páginas de Juego de Tronos del prólogo. Cogimos las del prólogo pues para evitar que, por ejemplo, si en algún capítulo aparece un personaje muchas veces en cuyo nombre aparece la letra U, pues eso te distorsiona un poco. Entonces dije, bueno, en el prólogo, porque el prólogo cuenta pues una parte de la historia donde no aparecen los personajes principales. Entonces, bueno. Y entonces consideramos 31 páginas en total y, bueno, como se trata de un conteo, pues lo podemos modelizar como una distribución de Poisson. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo de páginas de Juego de Tronos del prólogo. La primera página, como aparece cortada, que es lo que aparece aquí, pues no la usábamos, utilizábamos pues todas del prólogo, pues menos la primera y la última, y también cogimos de varios libros, ¿no? Un poco para ver, pues en este caso, pues cuál es la frecuencia de uso en los prólogos de la saga de Juego de Tronos. Bueno, este ejemplo lo desarrollamos para la Escuela de Verano Vivas, que damos todos los años. Este año, pues si alguien está interesado en aprender inferencia bayesiana, lo que hacemos aquí es dar 2 días de una introducción a lo que es inferencia bayesiana desde cero. Luego hay un curso, los 2 días siguientes son un curso específico. Este año tenemos a Olivier Jiménez, que nos va a dar pues, un curso de métodos de captura y recaptura, utilizando Hidden Markov Models. Y luego el último día es un workshop donde, este año tenemos invitada a Concepción Ausín de la Carlos III y a Duncan Lee de la Universidad de Glasgow, y bueno, pues es como una especie de pequeño workshop donde están estas 2 charlas invitadas y luego pues los asistentes pueden presentar un póster con lo que están haciendo. Entonces, bueno, este ejemplo lo desarrollamos para ese curso precisamente, ¿no? Para que los participantes pudieran, pues de una manera más o menos amena, pues recoger datos para hacer un modelo de Poisson y demás. Y entonces, bueno, en inferencia bayesiana, todos los parámetros se tratan como si fuesen variables aleatorias, y entonces empezamos con una distribución previa
que nos dice, bueno, lo que podemos saber antes incluso de recoger los datos sobre esos parámetros, y esa distribución previa lo que se hace es que se actualiza con los datos, ¿no? Ahora comentaré alguna cosa más. Entonces, este ejemplo es muy sencillo, pero recoge de manera bastante buena todo el proceso pues, de inferencia bayesiano o de aprendizaje bayesiano. Pues, el papel que juega la verosimilitud, la previa, etc. Entonces, lambda es el parámetro que sería el número medio de US que aparece en una página de Juego de Tronos, y podemos considerar pues, una distribución previa que sea no informativa, suponiendo que no supiésemos nada del parámetro, o informativa, donde podemos de alguna manera sintetizar lo que ya sabemos sobre la distribución de la letra U en textos en inglés, ¿no? La letra U, por ejemplo, es la de las vocales, es la menos común, y aparece, lo estaba mirando hoy en la Wikipedia, aparece en un texto pues el 3,6% de las veces, ¿no? No es muy común. Entonces decimos, bueno, pues una previa no informativa podría ser, pues, no sé, coger una distribución plana, ¿no? Desde 0 hasta más infinito, que se podría utilizar como una previa impropia, o puesto que sabemos un poco, porque sí que tenemos información sobre la distribución de uso, sobre, digamos, el contexto del problema, podemos afinar un poco y colocar una previa informativa. Entonces, en primer lugar, no tiene sentido que la previa de valores negativos para lambda, ¿vale? Porque, bueno, pues no podemos tener un número en medio de US negativo. Y luego, pues la distribución de valores cuando tiene que ser razonable, es decir, tampoco tiene sentido poner una previa que nos diga que en promedio hay 1000 U's por página. Entonces, pues al final podemos pensar que si en una página de Juego de Tronos creo que había 42 líneas, en cada línea pues puede haber, no sé, a lo mejor 10, 12 palabras, pues podemos pensar que puede ser razonable decir, bueno, pues yo quiero una distribución que me diga que más o menos el número medio va a estar entre 20 y 40, ¿no? Entonces podemos aquí decir, bueno, pues afinando un poquito y vamos a coger una previa gamma. Gamma es una distribución para variables aleatorias no negativas que además combina muy bien con la Poisson. Y bueno, pues esta gamma que aparece aquí de parámetros 186, pues tiene esta distribución previa. Es decir, que en principio tendríamos como en promedio como 30 U's en una página, pero digamos que la probabilidad de estar entre 20 y 40 pues es muy alta, ¿vale? Es prácticamente 1, ¿no? Entonces, esto puede ser, en este caso, pues puede ser razonable, ¿vale? Si tuviésemos que contar otra letra, pues a lo mejor pues habría que modificar esta distribución previa pues para que cogiese pues o una media más alta o un rango más amplio, ¿de acuerdo? Si tuviésemos mucha incertidumbre sobre, digamos, la distribución o el número de U's, podríamos coger una distribución gamma que fuese más ancha, ¿no? Y entonces, pues ahí, de alguna manera, pues podríamos asumir que hay más incertidumbre. Y aquí tendríamos el modelo bayesiano, que pues tenemos la verosimilitud, ¿de acuerdo? Y la previa. Una manera muy buena de representar este tipo de modelos es con un modelo gráfico, y lo he puesto aquí de introducción porque luego bueno, cuando veamos un poco lo que es INLA y un poco el papel que juega dentro de toda la familia de modelos bayesianos, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, representar los modelos como un modelo gráfico nos va a ayudar a decidir si ese modelo se puede ajustar con INLA o no, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que no se pueden ajustar los modelos con INLA, pues se pueden hacer otras cosas, y como no se puede, pues los que nos dedicamos a la parte computacional, pues podemos vivir de esto. Es decir, cogemos un método que no funciona, lo modificamos un poco y entonces ya nos sirve para ajustar los modelos que tenemos. Que es lo que yo siempre digo a mis alumnos, que los matemáticos somos muy perezosos. Es decir, nosotros tenemos un problema que no sabemos resolver, lo transformamos en otro que sí que sabemos resolver y lo resolvemos, ¿no? Pues con INLA, ahora que lo comentaré, a ver si tenemos modelos muy complejos, con muchos efectos o con una jerarquía muy grande, ¿no? En principio no se puede utilizar INLA, pero se puede partir el modelo en submodelos y eso sí que se pueden ajustar con INLA, ¿vale? Y es un poco lo interesante, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos, pues eso, esto de aquí serían los datos, esto sería el parámetro y estos serían pues los valores de la previa, ¿no? La A sería 180 en este caso y la B 5, ¿no? Que serían los parámetros de la previa gamma. Estos son, digamos, nodos que representan datos, estos serían parámetros y estos de aquí pues serían valores observados, por eso son cuadraditos, ¿vale? Pero digamos que es un modelo muy sencillo, ¿vale? Y bueno, recogemos los datos, en este caso pues repartimos a los participantes del curso, había 31 ese año, y bueno, pues cada uno contó en una página cuánto el número de U's, lo pusimos en una hoja
de cálculo y bueno, entonces recogimos la información, ¿no? Y en promedio, pues había 33,03, ¿de acuerdo? Y bueno, teníamos 31 observaciones y la verosimilitud, pues sería esta de aquí, ¿vale? Al final la previa y en este caso la verosimilitud no son tan diferentes, que es lo que tenemos aquí, en esta gráfica, ¿no? Esto sería la previa y aquí tendríamos la verosimilitud, ¿vale? Normalmente la previa se puede poner incluso antes de recoger los datos, ¿vale? Se pueden poner previas no informativas, objetivas, hay un montón de previas ahí, pero bueno, en este caso cogimos esa porque era razonable y ya está. Y entonces, bueno, pues al final la distribución a posteriori, que es con lo que vamos a hacer inferencias del programa, es simplemente el producto de la previa por la verosimilitud y esto es lo que obtenemos. Además, en este caso particular, como la distribución de los datos o la verosimilitud es Poisson y la previa gamma, la posterior es una distribución gamma, donde tenemos, pues aquí el primer parámetro de la gamma es el primer parámetro de la previa más la suma de valores de los conteos y el segundo es el segundo parámetro de la gamma más el número de datos que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un modelo muy sencillo, pero bueno, pues a partir de la distribución a posteriori, pues podríamos coger, pues sí, calcular la media posteriori, que sería esta de aquí. Si queremos calcular un intervalo para medir la incertidumbre, que sería un intervalo de credibilidad, pues podríamos coger pues, un intervalo que contenga el 95% de la probabilidad o el 99%, ¿de acuerdo? Y con eso pues podríamos hacer inferencia, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si tuviésemos un modelo más complejo, el procedimiento sería más o menos el mismo. Yo tengo mi previa para mis parámetros, recojo los datos, combino la previa con la verosimilitud y pues para cada parámetro podría tener una marginal o en el bayesiano bueno lo que se estima es la distribución a posteriori de todos los parámetros, ¿vale? Es decir, Inland lo que va a hacer, y es una de las ventajas que tiene, es que en lugar de intentar estimar pues una distribución a posteriori para todos los parámetros, la conjunta, que puede ser una distribución muy multivariante, y en algunos ejemplos podemos tener, pues a lo mejor miles de parámetros. Una distribución multivariante con miles de parámetros, que es, por ejemplo, la gente del Centro Nacional de Epidemiología, del Instituto San Carlos III, cuando hacen un mapa para estudiar la mortalidad en España, lo que hacen es estimar el efecto en cada municipio. Entonces hay como 8.000 parámetros del riesgo, más si luego hay efectos aleatorios, espaciales y no espaciales, son 8.000 y 8.000 más, o sea que al final acabas ahí con 20 y pico mil parámetros, un montón. Y al final realmente lo que estás intentando es estimar esa distribución conjunta a posteriori de todos los parámetros, que al final se hace, pero que son distribuciones con una dimensión muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería con todos los libros que tenemos publicados hasta ahora y digamos que, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? Vientos de invierno, parece que en lugar de mi libro voy a hablar de los libros de George R.R. Martin, pero bueno, Vientos de invierno se supone que es el próximo libro que va a publicar, no se sabe cuándo. Y entonces, bueno, podemos hacer dos cosas. Yo puedo intentar predecir el número de U's en una página del prólogo y para eso podemos calcular la distribución predictiva. ¿De acuerdo? Que sería simplemente pues, combinar la verosimilitud de Poisson, ¿no? Para una futura observación con la posterior que tenemos calculada con los datos que hemos recogido, ¿no? Y eso se puede escribir y nos sale, en este caso concreto, una binomial negativa, ¿de acuerdo? Es decir, que yo podría predecir o utilizando esta distribución, pues el número de U's que van a aparecer. Si luego resulta que, bueno, pues que publica el libro y quiero incorporar esa información, lo bueno que tiene el bayesiano, que de hecho en frecuentista yo creo que sería mucho más complicado, pero es decir, yo puedo coger y decir, vale, tengo estas 12 páginas nuevas del prólogo de Vientos de invierno, cuento el número de U's y lo que hago es, bueno, pues volver a repetir el proceso. Ahora, en lugar de utilizar una previa como la que ponía al principio, puedo utilizar la posterior del anterior iteración y entonces pues puedo combinar utilizando esta previa pues toda de toda la información recogida con la nueva información a través de la verosimilitud y entonces tendría pues otra gamma con estos parámetros actualizados, ¿de acuerdo? Entonces eso se puede repetir y lo bueno que tiene o lo bonito del bayesiano es que estamos siempre en el mismo paradigma, es decir, al final tenemos una distribución de probabilidad que nos dice lo que sabemos o lo que no sabemos sobre el parámetro y al final es, pues, como, bueno, incorporar información, es ir iterando sobre, pues eso, cojo la posterior de la etapa anterior, recojo un nuevo dato, la combino con la verosimilitud y lo vamos iterando. Eso es lo bonito y lo complicado. Esto con estos modelos sencillos se puede hacer,
porque al final siempre, como la verosimilitud es Poisson y la previa, o gamma, la posterior siempre gamma, entonces el ciclo se hace muy bien, pero luego en la práctica es muy difícil de hacer, ¿vale? Porque las posteriores se suelen estimar mediante muestreo y entonces incorporar eso es muy complicado, ¿vale? Bueno, entonces digamos que este es el ejemplo de cómo funciona el bayesiano y ahora vamos a ver un poco, bueno, hablar de algún modelo jerárquico. Aquí lo que tenemos es, bueno, esto sería representar las observaciones. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, una regresión lineal, donde tenemos, pues, a lo mejor un modelo donde tengamos, pues, alumnos en la clase I y luego dentro de la clase, pues, el alumno J. De manera que tenemos una regresión lineal donde modelizamos, pues, las características del alumno en función de, pues, una serie de covariables y luego, pues, para cada clase tenemos una intersección distinta, ¿no? Perdón, una precisión distinta, ¿no? Como una varianza. Sería hacer una regresión lineal en la que para cada clase pues tenemos pues una varianza distinta porque pensamos que la heterogeneidad entre las clases puede ser distinta, ¿vale? O la misma, es decir, aquí yo he puesto tau sub i que representaría la precisión de esa regresión lineal, pero puede ser la misma, ¿vale? Que sería incluso un modelo más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos inferencia bayesiana sobre este modelo, necesitamos asignar una previa pues, al beta 0, al beta 1 y a la precisión. Normalmente se suelen utilizar previas poco informativas, pues a lo mejor para esto una normal de media 0 con una varianza muy grande, ¿no? Es decir, yo digo que el parámetro pues a priori puede valer 0, es decir, no hay efecto de la covariable, pero tengo mucha incertidumbre. Entonces, al final, si recogemos datos, pues los datos van a tirar de la distribución de ese parámetro pues hacia donde toque, ¿no? Para estimar el efecto. Y entonces, digamos que este es un modelo bastante sencillo. Si yo tuviese un modelo lineal generalizado, pues en lugar de tener este hiperparámetro aquí de precisión, pues puedo tener a lo mejor, o no tenerlo, tener una regresión de Poisson o una regresión logística, y a lo mejor tener aquí pues efectos aleatorios, algo más complejo. Y entonces, digamos que estos modelos se pueden ajustar con INLA sin demasiados problemas. Otra familia de modelos que también se utiliza mucho son los modelos doblemente jerárquicos. Y que este caso sería pues como el modelo anterior, ¿no? Pues tengo la respuesta, un predictor, una parte de la media, ¿no? De esa regresión lineal, depende de estos parámetros, y luego de estos coeficientes y de estas covariables. Y luego tenemos aquí que las precisiones o las varianzas pues van a depender a su vez, probablemente no directamente, pero a lo mejor el logaritmo de la varianza o el logaritmo de la precisión lo podemos modelizar como una especie de un predictor lineal, ¿no? Con otra regresión lineal. Y tener algo así como esto, ¿no? Aquí tendríamos pues que esa precisión la voy a modelizar pues, con una parte de efectos fijos y luego efectos aleatorios, ¿no? Entonces, tengo aquí un predictor lineal donde, bueno, permito que la precisión dependa de una serie de covariables más pues otra variación que voy a modelizar como efectos aleatorios. Entonces, esto es un poco lo que comentaba antes. Estos modelos son mucho más complejos y, por ejemplo, INLA no permite ajustar este tipo de modelo porque, bueno, ahora hablaré de cómo es la estructura de INLA. INLA, en general, sigue esta estructura. Yo puedo tener la respuesta, con su verosimilitud, un modelo para la media que va a tener una serie de efectos fijos y aleatorios y luego pues una serie de hiperparámetros, ¿no? Pues por ejemplo, la precisión. Y ya está, y en principio no puedo hacer nada más, ¿vale? Y bueno, entonces, métodos para ajustar este tipo de modelos. Hasta ahora se utilizan los métodos basados en métodos Monte Carlo. Por ejemplo, el Metropolis Hastings lo que hace es que todos estos métodos se basan en simular pues, una serie de valores que se supone que están simulados de la posterior, ¿no? O que a largo plazo provienen de la posterior, y hay distintos métodos. El Metropolis Hastings lo que hace es que, bueno, en cada iteración propone una serie de valores para los parámetros y los podemos aceptar uno con una determinada probabilidad. Entonces, haciendo eso a largo plazo, lo que tenemos es una muestra de la posterior. En Gibbs Sampling, lo que hacemos es, en cada iteración, simular de la posterior, no, de la condicional, ¿de acuerdo? Es decir, simulamos de un parámetro dado el resto de parámetros, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, eso a largo plazo también nos da una muestra de la distribución a posteriori de todos los parámetros. La ventaja que tiene el Gibbs Sampling es que, por ejemplo, aquí estos parámetros, por ejemplo, si yo tengo que simular, bueno, de esta precisión, pues la precisión normalmente solamente va a depender pues, de los datos y de estos parámetros de aquí, no va a depender de estos. Entonces, se puede modular bastante. Y luego, bueno, hay otros métodos como el Hamiltonian Monte Carlo, pero la idea es siempre tener un algoritmo para simular valores de la posterior y de alguna manera esto es lo que ha permitido
que se popularizasen los modelos con la inferencia bayesiana, porque permite en la práctica ajustar los modelos, ¿vale? En frecuentista, como bueno, tenemos el método de máxima verosimilitud, máxima verosimilitud restringida, y bueno, y luego el Bootstrap también, que entonces eso ha permitido, digamos, son métodos computacionales para ajustar los modelos. De alguna manera, lo que ha permitido que se puedan utilizar estos modelos bayesianos en la práctica son, pues, en general, estos métodos MCMC, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el método polyhashing. Nosotros podríamos empezar con un valor arbitrario de lambda, y al final el método, pues vamos simulando, ¿no? Y a largo plazo, pues bueno, el método se estabiliza, y lo que hacemos es que a partir de aquí eliminamos las primeras iteraciones, porque pueden estar muy influenciadas por el valor inicial, y al final acabamos simulando, pues, de la posterior. Y luego si hacemos pues estimamos con una suavización kernel, pues la posterior, pues nos queda esto de aquí, que se parece bastante a lo que teníamos con el otro método, ¿vale? Bueno, entonces, esto era un poco la parte de introducción a lo que es el bayesiano. Ya digo, normalmente en bayesiano, cuando yo tengo un modelo con muchísimos parámetros o efectos, lo que intento es estimar la distribución a posteriori conjunta de todos los parámetros, y luego realmente me quedo, pues, si yo quiero estudiar solamente un parámetro, me quedo con las muestras de ese parámetro, pues, para calcular la media posterior, pero yo en principio estoy estimando la distribución conjunta, que eso es una barbaridad, ¿vale? Puede ser muy grande. INNA lo que hace es que utiliza una serie de aproximaciones numéricas para, en lugar de estimar una única distribución multivariante, lo que hace es que estima muchísimas distribuciones univariantes. ¿De acuerdo? Lo que decía antes, si queremos estimar, yo sé, el riesgo de morir de cáncer en un municipio, eso es inferencia marginal, quiero decir, solamente con tener la marginal de ese parámetro me sirve. Luego, si yo quiero hacer un ranking de regiones, pues igual sí que me interesa la conjunta, pero en principio, si yo quiero dar una estimación del riesgo de morir por una determinada enfermedad en una región y lo quiero pintar, pues yo puedo hacer inferencia univariante y eso estaría bien, ¿de acuerdo? Entonces, INLA, la restricción que tiene para funcionar es que tengo estos tres niveles, ¿no? La verosimilitud, que me da, pues eso, la distribución de los datos. En principio no está restringida a la familia exponencial. En el paquete REINLA, que es donde se implementa todo esto, ahí no sé si había, la última vez que miré, como 50 o 60 verosimilitudes distintas, pues todas las comunes, luego las, por ejemplo, cero infladas, luego creo que había también distribuciones para valores extremos, que es decir, hay una amplia gama. Luego los efectos latentes tienen que tener estructura de Gaussian-Markov Random Field, que en la práctica lo que quiere decir es que yo puedo representar todos los efectos latentes como una distribución multivariante con una matriz de precisión dispersa, ¿vale? Es decir, con muchos ceros, y eso INLAB lo aprovecha para hacer esas aproximaciones numéricas. Y luego, pues, los hiperparámetros tienen su previa, es decir, yo si tengo un coeficiente o una precisión de una verosimilitud normal, esa precisión lleva su previa y ya está. No podemos ponerle otra jerarquía, es decir, que INLA me va a permitir ajustar estos modelos de aquí, pero estos no, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en que yo a los hiperparámetros les pongo una jerarquía por encima, INLA ya digamos, no puede, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, eso es esencialmente donde INLA un poco, digamos, no puede competir. Entonces, todo esto está implementado en el paquete REINLA. Ahora os enseñaré un trocito del código para que veáis lo sencillo que es ajustar este tipo de modelos. Y bueno, tenemos pues en el paquete REINLA un montón de verosimilitudes distintas para elegir. Efectos latentes, pues tenemos todo para series temporales, pues modelos autorregresivos, caminos aleatorios. De efectos espaciales también hay, pues, el modelo de Besac, Joly-Molière, el modelo de Leroux, hay un montón de efectos, ¿de acuerdo? Y luego previas también, hay un montón de distribuciones previas que se pueden utilizar para los hiperparámetros, incluso se pueden definir por el usuario. Y luego los efectos latentes también tiene herramientas para definirlo, para que el usuario pueda definir efectos latentes. Si no están implementados en el software, se pueden hacer. Y luego, bueno, pues el INLA tiene también la capacidad de calcular criterios de selección de modelos, pues, por ejemplo, el DIC, el WAIC y, bueno, la verosimilitud marginal y alguno más, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene INLA es que para los modelos que puede ajustar es muy competitivo en términos de tiempo y de manejo de datos, ¿de acuerdo? El problema es que, por ejemplo, no puede competir con herramientas más genéricas como Stan o JAX, en el sentido de que en JAX el modelo se define, pues, utilizando el lenguaje BUX, y en Stan igual. Entonces tenemos un lenguaje que me permite definir el modelo,
yo puedo perfectamente definir modelos como esto. No simplemente le digo qué parámetros depende o los datos de qué distribución tienen y de qué parámetros y hiperparámetros dependen. Y yo puedo poner ahí tantas jerarquías como quiera. ¿Vale? INLA no. Entonces, las limitaciones en general son que todas las previas que consideramos son univariantes en su mayoría. Es decir, si yo quiero que a priori dos parámetros estén correlacionados, pues es muy complicado, ¿no? Si yo tengo dos coeficientes en un modelo de regresión y quiero que a priori estén correlacionados, pues eso, que es una cosa muy sencilla, en principio con otras herramientas, aquí es complicado, ¿vale? Luego, no se pueden modelizar los hiperparámetros, que esto es lo que comentaba antes. Luego, si tengo valores ausentes en los efectos latentes, tampoco puedo ajustar los modelos. Quiero decir, que en una cosa tan sencilla como en un modelo de regresión, si yo tengo aquí valores ausentes en las... no puedo ajustar el modelo. Con otras herramientas, pues yo podría considerar un modelo de imputación aquí, ¿vale? Y bueno, y entonces ajustar el modelo y a la vez hacer imputación. Y bueno, luego también la parte de hacer inferencia multivariante es complicada y se puede hacer mediante muestreo, ¿no? INLA también en las últimas versiones incorpora la posibilidad de, como hace de manera distinta a como lo hace MCMC, pero también simula de la posterior. Entonces, si yo tengo que hacer alguna cosa extraña, como calcular la correlación entre dos parámetros y tal, lo puedo hacer haciendo muestreo. Pero claro, ya no es una aproximación numérica rápida, ya eso ya es una cosa más complicada. Bueno, entonces, ya un poco, como es la reunión de usuarios de R, vamos a hablar algo de R. Entonces, todo el ajuste de modelos con INLA está implementado en el paquete RINLA, que tiene su página web. No está en CRAN, hay que bajárselo de la página web, de una página web específica, pero aquí os he puesto un ejemplo de un modelo espaciotemporal que hay en el libro. El modelo es una regresión de Poisson para estimar el riesgo de morir por un determinado cáncer en Nuevo México. Creo que era cáncer de encéfalo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la función que utilizamos es la función INLA, que se parece mucho a la función GLM, o más que a la GLM, a la función GAM, ¿de acuerdo? Entonces, en una única fórmula le pasa, ahora lo comentaré un poco cómo es la estructura, le pasamos todo el modelo que queremos ajustar y luego, pues bueno, tenemos data para pasarle los datos, para pasarle, pues en el caso, como es una distribución de Poisson, este valor es un valor que multiplicaría a la media de la Poisson, ¿vale? Y luego, bueno, pues le podemos decir, pues por ejemplo, que nos calcule los valores predichos y que nos haga alguna cosita más, ¿de acuerdo? Entonces, la manera en la que le ponemos el modelo es con una fórmula de R. Esto sería la variable de respuesta, que sería el número de casos observados. Aquí tendríamos la intersección y luego aquí, con la función F, le definimos los efectos aleatorios. Si habéis utilizado la función GAM, la función GAM tiene la S, que es una S que se usa, pues, creo que sobre todo para definir splines y cosas de esas, ¿no? Aquí lo que le decimos es, bueno, me vas a definir un efecto el índice que voy a utilizar es year, que sería el año. El modelo es un camino aleatorio porque con el año lo que vamos a hacer es definir una serie temporal y yo le digo pues que la previa sea de este tipo, ¿no? Y la previa, bueno, pues simplemente aquí le hemos cambiado algunos parámetros de la previa y ya está. Luego le añado otro efecto que sería un efecto de Besag, que esto es un efecto espacial, ¿no? De manera que dos regiones que estén vecinas pues van a tener una correlación positiva de estos efectos, ¿no? Aquí le paso la matriz de adyacencia y luego, pues bueno, le puedo también modificar la previa, ¿vale? Entonces, yo puedo aquí poner efectos fijos, o sea, covariables y ponerle más efectos, ¿vale? De todos los que tiene INLA. Luego hay efectos que no están implementados en INLA, pero que se pueden implementar en R directamente. Y luego eso se incorpora aquí de manera muy sencilla. Entonces, bueno, es como una herramienta bastante interesante porque además de incluir ya muchísimos efectos y demás, y hacer inferencia bayesiana, pues también permite que el usuario defina las previas y los efectos latentes, ¿vale? O sea que está muy bien. Y bueno, ya un poco para acabar y que no se alargue esto demasiado, voy a hablar de un artículo que publicamos el año pasado sobre la estimación de fallecidos en el año 2020, ¿no? Entonces, lo que un poco estamos mirando está claro que están los fallecidos por COVID, pero luego también hubo un exceso de funciones que a lo mejor no es atribuible al COVID, ¿de acuerdo? Pues puede ser pues, a la saturación del sistema o a diagnósticos tardíos, ¿no? Que hicieron que los pacientes empeoraran y luego, pues, con enfermedades, por ejemplo, como cáncer, pues si no se trata a tiempo, pues al final el paciente fallece. Y lo que hicimos fue coger los 5 años anteriores, estimar la tendencia espacial y temporal, ¿no? digamos, de la mortalidad a nivel provincial y
Y entonces, bueno, decir, si no hubiese habido pandemia, pues simplemente estirar eso otro año más, en 2020, y ya está. Bueno, ahí tenéis el artículo, el código QR. Os dirige el artículo que está publicado en Open Access, y luego es un equipo internacional el que hay ahí, porque se hizo una comparación en 5 países: en Italia, en Suiza, en España, en Inglaterra y en Grecia, ¿no? Al final, ahí en el equipo hay españoles, hay griegos, hay italianos, hay suizos, y algunos trabajan en Inglaterra. Entonces al final un poco por eso son esos países y no otros, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenéis, estos serían las defunciones reales, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la serie temporal, y luego en este color azul verdoso, bueno, tenéis la estimación, y la parte así como más sombreada es un intervalo de credibilidad, ¿no? Un poco la incertidumbre sobre esas estimaciones, y esto lo que mide es cómo debería haber sido ese número de funciones en caso de que no hubiese habido pandemia, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve el pico de marzo y abril, y de acuerdo que fue justo posterior al confinamiento, bueno, sí, en el confinamiento, ¿vale? Y bueno, lo tenéis ahí para hombres y para mujeres. Y luego, bueno, pues lo hicimos también, lo que hicimos fue estimar los excesos de defunciones o las defunciones a nivel provincial, luego calcular el exceso a nivel provincial y luego ir agregando. ¿De acuerdo? Entonces en España se hizo por provincias, que es el nivel NUTS 3 sabéis que la Unión Europea tiene unas denominaciones de áreas, que es NUTS 1, NUTS 2, que sería comunidad autónoma. NUTS 3 sería provincia, NUTS 2 comunidad autónoma, luego está el NUTS 1, que es algo intermedio, y luego están bueno, nivel nacional, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí pues eso lo hicimos aquí que tenemos marcado, creo que fue la época del confinamiento, ¿no? Y aquí lo que hicimos también fue calcular el exceso relativo de funciones, pues a partir de otros años de información, en lugar de calcular el exceso pues como número de fallecidos, pues también lo hicimos como en porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, aparece aquí Madrid, que era un poco de la que todo el mundo habla, pero claro, luego hay otras comunidades, por ejemplo, como Castilla-La Mancha y Castilla-León, que le van a la zaga. Es decir, en términos porcentuales, pues también el exceso de fallecidos fue muy importante. En términos, digamos, absolutos de número de fallecidos, evidentemente Madrid y Cataluña tienen muchísimo más peso que el resto de provincias, de comunidades autónomas, entonces siempre hay más fallecidos, pero si miramos en términos porcentuales, pues hay más comunidades ahí que aparecen ahí retratadas, ¿no? Este fue el exceso de defunciones en porcentajes en los países donde hicimos el estudio, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que, bueno, en el norte de Italia, toda la zona de alrededor de Madrid, y luego, bueno, pues Londres aquí y alguna zona más en Grecia, pero que esencialmente lo que en Inglaterra, en España y en Italia, las regiones con más exceso de defunciones fueron las que están localizadas alrededor de nudos de comunicaciones importantes, en el caso de España, Barajas, ¿vale? Y bueno, en el caso de Italia, pues estaba el aeropuerto de Milán, y luego pues en Londres tenían Heathrow y todos los aeropuertos que hay alrededor de la capital, ¿vale? Luego hicimos una aplicación con Shiny para visualizar los resultados. Entonces se pueden visualizar, pues aquí está, por ejemplo, por provincias también, y por comunidades autónomas, y luego también a nivel nacional, y bueno, se pueden sacar también por la evolución temporal y demás. Y todo esto, digamos, lo hicimos con INLA, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada, pues ya está, yo no quiero dar más la chapa. Este es otro libro del que no he hablado, pero nada, y la niña es mi sobrina, ¿de acuerdo? Y nada, ya está, si tenéis alguna pregunta, y nada, gracias por venir otra vez. ¿No te he traído el Predict? No, tengo 7 preguntas. Venga, tenemos tiempo. Nos dicen que pongo aquí tengo marginal versus conjunta. Pues nos dices que islas solo estiman las marginales de los. Sí, directamente las marginales. Vale, entonces yo, por ejemplo, si yo tuviera un parámetro que fuera el intercept de lo que sea, Sí. de nivel de estudio, y hacer esas combinaciones y tendrían sentido. No sé si me explico. No. Dime, no, pero dime. Está asociado a nivel de estudio, los dos Sí. son variables categóricas. Puedo hacer
y hacerla a posteriori sobre edad de 20 a 25, nivel de estudios medio, con ILA. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que te lo tendrías que definir en el cruce en... Podría crearme Sí. la combinación de los factores. Claro, a ver, ¿no? Lo que sí que podrías hacer es, claro, a ver, sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, inla y cualquier te va a crear una variable dummy para, entonces vas a tener la dummy de un grupo y de la del otro. Y tú lo que quieres es ver si eso se puede sumar, ¿no? Sí, eso sí. De hecho, una de las cosas que permite hacer inla es combinaciones lineales de los efectos del predictor lineal. Eso es fácil. O se puede hacer por muestreo. Pero esas cosas que son sumar, sumar efectos, eso se puede hacer más o menos fácil. Si luego puedes, por ejemplo, la distribución a posteriori de la exponencial, ¿no? Estás calculando un ratio. Quieres calcular la distribución posterior del exponencial. INLAT te permite calcular la marginal de transformaciones de un parámetro, pero si tú quieres, por ejemplo, la exponencial de un parámetro por el otro, de un parámetro más el otro, bueno, puedes hacer la suma de los parámetros y luego calcular la exponencial, pero si son cosas muy sencillitas se pueden hacer. Pero si luego es el producto de dos betas, por ejemplo, eso ya es más complicado. Se puede hacer por muestreo. No sé si estoy muy bien. Vale, has dicho que modelos doblemente jerárquicos. Sí. Pero modelos jerárquicos sobre el predictor lineal, sobre la media del predictor lineal, todos los que quieras. A ver, lo que pasa es que no modelizas directamente la media. La media es igual o el lógido o el logaritmo de la media. Va a ser una suma de términos, es decir, lo modelizas de manera aditiva. Entonces, lo que puedes hacer es, claro, tú tienes los efectos de la parte fija y luego los efectos aleatorios, y los efectos aleatorios a lo mejor ahí los puedes, por ejemplo, si tienes espacio-tiempo, a veces tienes espacio más tiempo. Luego hay efectos, hay modelos que tienes una interacción. Entonces, en lugar de definirte un efecto para el espacio y para el tiempo, defines uno que es una matriz, pues, que va todo metido ahí. Y entonces se puede modelizar, pero eso ya hay que ir un poco a la fontanería. Claro, si tienes, por ejemplo, tres años, ¿no? Y 20 regiones, pues tienes una serie, el efecto espacial con 3 efectos y luego un efecto espacial con 20, lo puedes sumar, o puedes montarte uno para que te dé 60, una matriz de... Bueno, luego hay que añadir restricciones para que la cosa... Claro, pero en principio la media siempre se modeliza de manera aditiva con una serie de efectos. Ha venido preparado, ¿eh? En la parte que has dicho del artículo, que me parece muy interesante. Sí. Va muy bien. Tú estás haciendo, aunque no sé si era el objetivo, estás haciendo algo de inferencia causal, que está muy de moda, ¿no? En este sentido ahora mismo, ¿no? Porque estás diciendo cuáles habrían sido las muertes esperadas si no hubiera habido vida. Sí, es un contrafactual, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes si se está desarrollando alguien del que trabajáis con ILA por ese camino de hacer todo este tipo de las inferencias causales y demás? Yo creo que no, porque al final ahí lo de hacer inferencia causal es mucho, eso es un melón muy gordo. Quiero decir que al final tienes que montar modelos específicos para hacer inferencia causal, porque al final todos estos modelos de regresión que miden esa asociación. Entonces, yo personalmente sé que me compré el libro que me dijiste, pero no me lo he leído. Entonces, vamos, que yo sepa, no hay nadie trabajando ahí. Luego también es verdad que a lo mejor los modelos que hacen falta para inferencia causal lo puede definir con el modelo gráfico y tal, y a lo mejor eso no se puede ajustar con ILA. ¿Vale? Directamente. Vale, creo que faltado en la charla que hablamos un poco de que sí que puedes escuchar modelos jerárquicos, lo importante que los modelos jerárquicos, por ejemplo, para estimar cosas en categorías no observadas, o cosas como imputadas, o perdidos. Me gustaría que contaras un poco. Sí, bueno, a ver, ahí lo de... A ver, una cosa que permite calcular INLA, que es lo comenta al principio, es la distribución predictiva. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, pues un paciente, ¿no? Que pues, le medimos cualquier cosa, tengo las covariables, pero no tengo la variable de respuesta, eso es muy fácil de hacer porque al final es calcular la predictiva a partir del modelo de las covariables. Eso se puede hacer fácil. Si yo tengo valores ausentes en los efectos latentes, por ejemplo, las covariables,
Y aquí es donde un poco me voy a ir al modelo este gráfico, ¿vale? Es decir, bueno, me voy a ir a los modelos gráficos otra vez. El problema es que, y yo creo que, bueno, con la función GLM pasa lo mismo. Es decir, si aquí tenemos valores ausentes, yo creo que por defecto R los quita. Sí, cuando tú estás trabajando con estándar, Sí. un modelo jerárquico, tengo las provincias, estimo la varianza de las provincias. Si tengo una nueva, puedo utilizar y puedo hacer predicciones sobre esta provincia nueva. Sí, sí, no, pero bueno, sí. Sí, no, pero que bueno, que luego la parte esta de lo que estamos haciendo cuando son valores ausentes de verdad, que no es hacer predicción para regiones nuevas, lo que hemos hecho en un artículo es como construir un modelo con esa funcionalidad que tiene INLA de imputación. Es decir, tenemos un submodelo que lo que hace es que nos hace a partir de nos hace una regresión lineal y nos imputa estos valores. Eso lo hemos conseguido definir como la estructura que tiene INLA para los efectos latentes, como un campo aleatorio markoviano-gaussiano, que son marcos random field. Y entonces, ya digamos que eso se puede hacer. Luego, si yo, por ejemplo, quiero hacer inferencias sobre una parte del modelo, es decir, yo tengo mi parte fija y luego pues, otras cosas, claro, yo me puedo, lo que pasa es que eso ya lo podría hacer con muestreo, yo puedo muestrear de la posterior de esos parámetros y luego construirme con la parte del modelo, predecir lo que yo quiera. Entonces, sí, lo que pasa es que eso ya es, una vez, lo bueno que tiene el muestreo es que una vez que tienes la muestra de la posterior puedes hacer lo que quieras y eso es súper cómodo, que es una de las cosas por lo que el bayesiano al final acaba siendo más fácil también. Sí. Te lo iba a traer para tu cumple, pero es que se me ha liado la semana. Ya, pues. Bueno, todavía nos quedan 4 horas. No os esperes. Pero no, la función predict, el InlaBrew, que es un paquete que está basado en, yo creo que sí que tiene una función predict, InlaBrew es un paquete que está construido encima de Inla y que permite ajustar el modelo de manera mucho más flexible y más modelos. Entonces eso se puede hacer. ¿Vale? Y bueno, luego lo que comentabas tú de los modelos doblemente jerárquicos, que esta es otra de las cosas que estamos trabajando aquí. Una de las cosas que podemos hacer es, si yo, por ejemplo, tengo este modelo, si yo fijo el valor de la precisión, que es una de las cosas buenas que tiene estos modelos, el modelo se me parte en dos, es decir, si yo fijo este nodo de aquí, se me queda, este es un modelo y este es un modelo. Entonces, esto sí que los puedo ajustar con INLA y luego puedo combinarlos para hacer inferencia bayesiana, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, esto ya es como ir un poco a la, no sé si a la fontanería, entonces lo que hacemos es dar valores a este parámetro usando important sampling, que es muy rápido y muy fácil, y entonces para cada valor de este parámetro parto en dos los modelos, ya tengo los dos submodelos perfectamente definidos, los ajusto con INLA porque son modelos mucho más sencillos y entonces con eso puedo hacer inferencia. Luego al final tengo un montón de modelos, los promedio con los pesos que saco del important sampling y... Sí, no, simulamos de aquí, entonces lo bueno que tienen los modelos gráficos es que con esta representación, si yo, por ejemplo, fijo un nodo, por ejemplo, si yo aquí fijo la media, digamos que el grafo se me parte en dos, entonces lo que queda a cada lado son modelos independientes. Entonces, al final, si yo, por ejemplo, doy valores a esto utilizando important sampling, yo tengo los pesos que luego me van a servir para ponderar esos valores, para estimar la posterior de este parámetro. Y para cada, digamos, valor de la precisión, yo voy a tener un submodelo aquí y otro submodelo aquí que puedo ajustar. Entonces, si yo luego quiero estimar la marginal de este parámetro de aquí, lo que hago es combinar todos los modelos que he obtenido con los pesos del important sampling. Uy, que se me va. Y entonces eso pues, se puede hacer también. Y eso es el tiempo permite ajustar modelos muchísimo más complejos en un tiempo muy similar al de INLA, porque al ser important sampling se puede paralelizar muy bien. Sí. Sí. Y sí, quiero decir, se puede hacer. Esto es lo que nos da de comer ahora mismo. Quiero decir. ¿Y alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No sé, abro el chat y mira a ver si ¿ha preguntado alguien o...?
ha comentado que la poca calidad de los datos del tema de las muertes. Bueno, lo que pasa es que, a ver, sí, no lo he comentado, pero digamos que lo que estamos haciendo es mirar de funciones totales, que esos datos sí que es, los datos de infección por COVID, sobre todo los primeros meses, son muy malos. Entonces nosotros que eso no lo he comentado, tenemos de funciones totales por todas las causas y entonces lo que hacíamos era estimar cómo las defunciones totales por todas las causas y compararlas con las reales, ¿no? Que es una manera indirecta de ver el impacto de la pandemia. Por eso no nos centramos solamente en fallecidos por COVID, porque eso se puede estimar seguramente, pero ahí hay mucho error. Pero en las defunciones no, porque afortunadamente eso se apunta, ¿de acuerdo? Y bueno, y entonces ahí se ve la parte de lo que era COVID y luego pues toda la parte digamos, secundaria, por decirlo de alguna manera, pues, por secundaria en el sentido de que no era COVID, muerte por COVID directamente, ¿no? Pues yo qué sé, diagnósticos tardíos, pues yo qué sé, tratamientos que se tuvieron que paralizar, que eso al final, bueno, si no se hace a tiempo, pues luego al final acaba aumentando el número de funciones. El momo, sí, a ver, de hecho, vamos a, el momo lo lleva la Inmaculada León y ¿dónde está la otra chica? Y Amparo Larrauri, sobre todo Amparo, son las que llevan el momo en el Centro Nacional de Epidemiología. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de involucrar a España, pregunté yo trabajo con gente de ahí, me dijeron, habla con ellas porque son las que llevan todo este tema. Y entonces al final, bueno, pues ellas, de hecho, lo que se hizo fue, esto lo lideraron desde el Imperial College en Londres, hicieron una especie de modelo estandarizado, ¿no? Decir, bueno, pues los datos los vamos a tener así, una vez que tienes los datos, pues te genera todo pues, lo que necesitas para ajustar el modelo y ajustas el modelo, y entonces al final se ajustó el mismo modelo con los datos de cada país, ¿no? Y ya está, quiero decir que de alguna manera también permite comparar los resultados entre países, ¿vale? Porque el modelo era el mismo. Luego yo sé que han sacado una versión un poco actualizada del modelo con datos solamente de Suiza, que afina un poco más, pero bueno, esencialmente el modelo consideraba pues, la variación espacial y temporal, si era un día festivo o no, y también la temperatura, ¿no? Por el tema de las olas de calor. Eso al final, entonces, bueno, bien, o sea, yo creo que estuvo, vamos, una cosa interesante. Y luego el artículo ahí, pues, eso. Y luego, si queréis cacharrear, hay una aplicación Shiny donde se puede un poco afinar un poco más. Bueno, podéis sacar detalles de, como yo digo, de mira qué ha pasado en vuestro pueblo. Que siempre al final... No, eso al final lo quitamos porque eso fue muy heterogéneo entre países y luego además, porque claro, las fechas de inicio y de fin no eran las mismas, luego las medidas que se tomaron no eran las mismas y entonces al final decidimos no meternos en el jardín, porque bueno, a veces de funciones, luego sí que es verdad que ha habido trabajos posteriores donde iban a estimar todo eso, pero vamos, no, en ese momento no. Y que tú sepas, ¿es como aplicación industrial, empresarial? Me alegra que me hagas esa pregunta, sí. A ver, sí, la verdad es que siempre es... Siempre, vamos, lo que yo comento está más orientado al mundo académico, pero me han comentado, por ejemplo, que lo están utilizando en el metro de Pekín para estimar el número de viajeros y como modelos espaciales y demás, y que se están ahorrando una pasta. ¿Vale? No, como, bueno, que está la cosa todavía en revisión, no quiero dar más detalles, pero que se ve que sí. Eso es una. Luego, en el mundo de la epidemiología, además, se está utilizando mucho. El Instituto Español de Oceanografía lo está utilizando para estimar la abundancia de determinadas especies de peces. Entonces, eso en principio puede servir luego pues, para a lo mejor informar las políticas pesqueras, ¿no? Tenemos y aplicaciones, y yo sé que en el CSIC también, por ejemplo, el Instituto Regional de Investigaciones Cinegéticas, que está en Ciudad Real, que es un referente mundial que hace cosas de epidemiología en animales y demás, también lo utilizan muchísimo creo que, por ejemplo, para hacer estudiar la distribución espacial de tuberculosis en animales y tal, se utiliza bastante. Y en empresas, no sé, bueno, ¿tú lo usas en Orange o no? ¿No? En Orange no. No sé si... Sí. Tienes que hacer modelos a nivel
de código postal, a todos nos puede venir a la cabeza que sí. Mm. Los modelos de GLM de riesgo pues habitualmente van a nivel de revista, pero hay empresas y hay software muy caros, tremendamente caros, por eso está esto tan disponible. Ahora creo que está el ¿cómo se llama? En su momento se llama Classifier de la suite de Emblem de Tower Watson, Sí. que lo que podías hacer era modelos a nivel de código postal. Entonces, como tú lo que hacías eran matrices de adyacencia y tenías códigos postales donde no tenías suficiente exposición, donde no tenías suficiente información, lo que se utilizaban eran estos métodos para segmentar zonas en las que, bueno, pues tú ponías una cobertura. Todo nos viene a la memoria o a la cabeza, aunque esto suene un poquito como quiera sonar, que no es lo mismo una cobertura de robo para alguien que vive en La Moraleja que para alguien que vive en Carabanchel. Y eso es así, y eso es real. O no es lo mismo una cobertura de todo riesgo para alguien que vive en la carretera de los pantanos, y eso también os digo que es así. Y entonces, ese tipo de situaciones, como no teníamos exposición suficiente, este software lo que nos hacía las técnicas de suavizado, esto lo tenía por detrás, ¿verdad? Claro, era el señor que hacía, en este caso yo, el que hacía así, Claro. pintaba el mapita y salía la segmentación que mejoraba a la prevención y algunos tendréis vuestro seguro calculado por mí, porque tanta rabia le da a Francis como eso, basado en este tipo de... Ya. Ah, muy bien, muy bien. La cobertura de terceros, de la de todo riesgo y de la de... Claro. Sí, no, pues muy bien. Sobre todo por otros libros tuyos y gente parecida, sí que he visto esta estructura espacial, que creas la matriz de adyacencia, incluso hacer como que sea un poco la estructura espacial y luego pues esto está relacionado o no, y esa estructura de covarianza la puedes meter dentro de los modelos para que te pues claro, esto, a ver, yo lo que creaba era la variable que luego se la metía a GLM, cuidado. Esto era como una segmentación de códigos postales que luego yo se la enchufaba al GLM. Como tal no era el modelo, no estaba basado en esto, era la segmentación de códigos postales de toda España, basado en matrices de adyacencia, y bueno, si lo quieres como oportunidad de negocios, que eso varía más de 6 cifras y 200.000 pavos con el M4 mismo, no hace falta por publicar y hacer modelos de códigos postales. Yo lo tengo por ahí pendiente y de hecho si buscáis matrices de adyacencia con R, probablemente aparezcan por ahí. Yo empecé, pero no llegué a hacerlo. Esto es un campo que ya os digo que tiene perfecta aplicación. Cada vez que queréis segmentar algo de lo que no tenemos datos, eso. No solo esto, es que tú imagínate que tú tienes en una comarca que no tienes datos, pero sí que no tienes datos de específicos individuales de ahí, pero sí que tengo datos a nivel más superior de esa comarca, de pues, el PIB, el datos de paro, un montón de cosas que puede ser información pública. Pues esto lo puedes utilizar para mejorar el sistema de la comarca, que no va a tener info de comarcas adyacentes. Y no lo llevéis solo a lo geoespacial, sino que se aplica en qué pasa así. Yo hacía agrupaciones de tipos de automóvil, también con este tipo de técnicas, claro. Al final tú puedes llevártelo, tienes menos registros, juntar al marca de automóvil. Esa no salió, eso no quedó muy bien. Pero lo del tema de códigos postales sí que salían cosas muy chulas. Y ya os digo que lo de la carretera de los pantanos, lo de las covendas y tal, eso se podía ver y es una aplicación claramente empresarial. Esto está evolucionando mucho. Hay mucha gente en el teórico a que te evoluciona. Sí, no, a ver, yo creo que sí, porque una de las cosas que permite INLA es que como la estructura del modelo, sobre todo los efectos latentes, es muy dispersa, utiliza algoritmos de estos para trabajar con matrices dispersas y demás, entonces va como un tiro y entonces se pueden manejar gran cantidad de datos. Y yo creo que aplicaciones en la universidad y eso sí que se está utilizando muchísimo, para toda la parte de inferencia bayesiana. De hecho, las personas que lo usan en el Instituto Español de Oceanografía es porque trabajaron con gente de la Universidad de Valencia y empezaron a usarlo y luego pues la gente que estaba allí pues así que en el IEO y demás y le están sacando bastante uso. Y yo, bueno,
el libro del que he venido a hablar es, bueno, ventas físicas no tiene muchas, desgraciadamente, no me voy a poder retirar, pero por ejemplo, se publicó en febrero del 2020 y yo creo que debe andar ya por las 150.000 visitas la web del libro, es decir, tiene como 100, 150. Cuando alguien da un curso por ahí en algún sitio, pega un pico y tal, pero quiero decir que yo creo que sí que, además de todo el mundo. O sea que si eso te sirve como proxy. Trabajar tengo un modelo de isla para una aplicación empresarial. No tengo un modelo de isla, lo puedo guardar, empezar a desmontar, Bueno, y luego puedo hacer el predict. Y luego sí, y luego a ver, sí, no, que se me ha olvidado, quiero decir, yo creo que lo puedo decir, en Idealista lo están explorando para hacer estimaciones de precio de inmuebles. Bueno, no sé. No, pero bueno, no deis nombres propios, que luego esto se queda grabado. Pero bueno, que es una cosa que, claro, se puede utilizar, es decir. Pero yo te digo porque tú me dices, Y luego en econometría, por ejemplo, también. Lo que pasa es que hay modelos de adyacencia y luego modelos que son continuos, que son como más de geoestadística, donde realmente tú lo que haces es modelizar no tanto si dos regiones son vecinas, sino que vas a modelizar la dependencia espacial entre dos puntos en función de la distancia. ¿Cómo? Sí, de hecho, y que esos son los modelos con SPD que también se han desarrollado un poco alrededor de INLA, y es por eso, porque tú tienes un modelo que en principio es continuo, pero tiene una representación como Gaussian Markov Random Field, que es una representación dispersa que tiene muchísimos ceros y que te afina bastante bien. Y entonces eso casa muy bien con el INLA y tiene unos resultados muy buenos. Y luego además han conseguido, por ejemplo, modelizar barreras, es decir, si tú tienes, de hecho nosotros en el otro libro hicimos un ejemplo con ruido en Albacete, ahí en la zona centro, y entonces, claro, si tú tienes, por ejemplo, barreras de edificios, tú puedes modelizar, pues eso, que las distancias en lugar de ser, pues, o sea, que no traspasen los edificios, sino que vaya bordeando, ¿no? Que gire la esquina, ¿no? Que digo yo, que eso es útil, saber girar las esquinas, ¿no? O doblar las esquinas, sí, eso. Que entonces hay modelos, y esto también está, y creo que lo que hacen es decir, bueno, fuera de los edificios tengo como el modelo usual, ¿no? De geoestadística, pero en el momento que paso tengo un modelo que lo que hace es como que me frena. No es que me frena, o sea, que tiene que cae muy rápido y entonces ya, pum, ahí lo matas. Al efecto. Una cosa de esas, sí. Pues nada, ¿alguna pregunta más? Nada, bueno, pues gracias por venir. Bueno, pues nada, gracias. Y nada, los que estéis en casa, pues también, muchísimas gracias. Sí, vamos a ver. Detener grabación, luego lo editas, ¿no? Y le quitas todo. Bueno, ¿crees que No, si lo digo por lo que estamos hablando ahora. Que esto se lo...